Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Si me escuchas bajito es porque aquí son las 7 de la mañana cuando estoy empezando a grabar, pero es que tú estarás viendo este vídeo cuando yo esté a punto de irme de crucero por los fiordos. Si te apetece acompañarme en ese viaje, estaré compartiendo algunas cositas en mi Instagram y Twitter. Puedes ver el enlace a mis redes sociales en la descripción de ese vídeo. Este vídeo es el segundo intento que hago porque ya la semana pasada grabé una parte, pero se dañó el audio. Tengo el micrófono roto y lo estoy mandando a arreglar. El caso es que hice este complejo de apartamentos por diversión y quise hacer como este lado así más tradicional, con una entrada al primer piso. Por aquí tenemos la entrada al segundo y al tercero. Son funcionales, ¿vale? Y si tienes la opción de contratar compañeros de piso, podrías utilizarlo, lo único que las facturas serían bastante caras. Por aquí detrás tenemos bicicletas, contenedores así con basura, una zona de obras. Y luego por este lado he puesto un edificio así con un toque un poco más moderno y lo mismo, con sus entradas para cada planta y los coches. ¿Qué se me ocurrió hacer? Cada uno de los apartamentos fuera una profesión. La primera profesión que me tocó en el video anterior fue la de arquitectura. Me encantó, fue mi piso favorito, lleno de color. Por aquí con algunas cosas necesarias para las excursiones en selva dorada, con uno de mis sets de baño favoritos de todo el juego. El dormitorio, me apetecía hacer un cabecero de la cama con las reliquias más caras, como por ejemplo esta que vale 10.000, esta que vale otros 10.000 y así. Y en la terraza hice una zona obviamente de estudio arqueológico. La segunda profesión que tocó fue la de político y me quise inspirar en San Myshuno, en la zona rica. Entonces está así como muy elegante, en tonos blancos, negros y dorados, bastante lujosa. Me encanta el baño aquí con esto así. Y le puse también un dormitorio infantil, pues porque en la profesión de político hay una interacción con la que le puedes dar un beso en el moflete a los niños cuando eres político, que eso es algo muy típico, ¿no? Para la foto. Este es el baño compartido de la casa. Y en las terrazas, porque el lado moderno tiene dos, puse aquí una mesa de actividades para el niño o la niña con la zona de barbacoa. Y en el otro lado un podio de político. Y por último, para acabar con el vídeo anterior, me tocó astronauta. Hice aquí esta pequeña entrada con este cuadro. La zona del salón, no sé por qué, me inspiró así a decorarlo así. Por este lado tenemos la cocina con un micro comedor y más cuadros sobre el universo. Me apetecía también hacer un dormitorio infantil porque el juego tiene un montón de objetos de esta temática. El dormitorio principal quise hacerlo con esta cápsula porque me parecía súper moderna, tipo que te metes aquí y en 20 minutos tienes todo el descanso de una noche, ¿no? Cuna de extraterrestre. Y de este lado del dormitorio, si vas así y giras, tienes un pedazo de despacho con, para mí, lo que es un mapa de coordenadas espaciales, el ordenador súper potente, cosas científicas. Y por último el baño, que es así súper sencillo, pero también con muebles futuristas. Dicho esto, aquí tenemos todas las profesiones de los Sims 4. Te las voy a dejar en la descripción por si te apetece hacer este reto, que no tengas que estar escribiéndolas, sino simplemente las copias y las pegas. Ahora vamos a girar para el resto de apartamentos que nos quedan por hacer. Gurú tecnológico. Vale, viendo aquí la descripción de esta profesión, los Sims que sean frikis y genios tienen más posibilidades en esta carrera. El humor ideal es centrado y tiene dos ramas, ciberdeportista y emprendedora. Por cierto, si te apetece descargarte el complejo de apartamentos para hacerlo tú y decorarlo a tu gusto, lo hice el 5 de abril, o sea hace más de un mes, y lo puedes buscar en la galería bajo mi nombre de Freesimer y se llama Complejo de Apartamentos. Para el apartamento de Gurú Tecnológico, obviamente el lado moderno es el que me encaja más y voy a hacer que esta sea la zona de trabajo, aquí un baño, el dormitorio principal y aquí salón, comedor, cocina. Creo que voy a empezar por el salón y para el Gurú Tecnológico me apetece poner varias pantallas de televisión y como es una profesión en la que se cobra bastante bien, estoy buscando algún sofá que se vea lujoso. Y yo sé que estos butacones de Urbanita son un poco raros, pero voy a intentar confiar en que vamos a hacer que pegue todo con todo. Con respecto a alfombras, no sé si utilizar esta, que es de Rumbo a la Fama, o esta de aquí abajo, que también lo es. Y aunque en verdad combinarían cualquiera de las dos, estoy pensando que la elección de muebles está bien, pero los colores no. La profesión requiere que tu sim esté centrado y siento que a lo mejor estos colores son demasiado estridentes y además la decoración centrada es más bien lila. No sé muy bien qué alfombra poner. Creo que voy a tirar por esta
porque tiene los tonos lilas como el sofá y los bordes son cremita como la parte de atrás de la butaca. Para la mesa auxiliar elegí esta del kit El Patio y he puesto una así grandota y dos más chiquititas. Y las mesitas las he llenado con algunas cosas tecnológicas como una tablet, la consola, el altavoz inteligente y unos cascos. Y como los racos de Genio y Friki ayudan, he puesto por aquí estos objetos de ajedrez y un dron, al igual que una aspiradora, porque si eres gurú tecnológico entiendo que tienes un montón de cosas electrónicas para facilitarte la vida. De este lado de aquí voy a hacer la cocina y lógicamente tengo que incluir algunos electrodomésticos como microondas y pondré también la máquina de hacer roscas. Aquí en el centro irá el comedor, para el cual puedo utilizar esta mesa que parece bastante moderna y a lo mejor estas sillas o estas del pack de Creciendo en Familia. Y para la entrada pues creo que pondré este de almacenamiento o bueno, igual este que es un poco más alto, y de este lado una silla y una alfombra. Voy a pasar un momento a la zona del estudio porque la verdad es que tengo muchas ganas de decorarlo y como cada vez veo cosas que me pueden ir quedando guay y las estoy pegando por todos lados, pues digo, bueno, vamos a pasar aquí un momentito para hacer un setup bastante chulo. Y para eso el pack de Años Hike tiene los muebles perfectos. Pondré este ordenador que viene con su cámara y su micro, así en esta combinación, con su silla de gamer. Y en este biombo con luz me gustaría poner algunos elementos decorativos, como para que se vean en el fondo de los vídeos. He roto las paredes de los lados para subir las estanterías estas y dentro de ellas pondré esta colección de objetos gaming, esto que parece algo de trabajo digital, no sé exactamente qué, y a lo mejor esta luz aquí detrás, alguna plantita. Detrás del panel voy a poner este sofá para que los Sims se puedan acostar a descansar un ratito después de, yo que sé, grabar, editar o lo que sea. Y por qué no, puedo incluir también una mini nevera, esta luz que no sé si funciona también como altavoz y uno de estos plumbob que son de decoración centrada con esta alfombra aquí en medio, y ya estaría aquí nuestro pequeño estudio que está muy lindo, la verdad. También para el dormitorio estoy buscando decoración que sea así un poco colorida, y la verdad que es que el pack de Años High tiene una cantidad de recolores escondidos en cada objeto que es que en cada vídeo descubro algo nuevo. Mira, de hecho este póster tiene un recolor de videojuegos y yo creo que igual lo pongo, o bueno, mejor aquí. La verdad es que nunca utilizo esta y me recuerda muchísimo a los Sims 2. Pondré cortinas también. Y ahora en elementos desbloqueados voy a ver, bueno, tenemos esto aquí de CD, así que lo voy a poner. Y tenemos también esto que me había olvidado. Bueno, pues esto es lo que se consigue al llegar al máximo de jugador de ciberdeportes, así que obviamente lo tenemos que poner con una pedazo de tele y con este equipo de música para poner los discos, unos libros por aquí y para terminar una alfombra. De iluminación pondré esta y para finalizar tenemos el baño, para el cual voy a utilizar sí o sí el retrete este que habla, con esta ducha. Esto es de Urbanitas y esto es de Rumbo a la Fama, pero me parece que quedan bastante bien juntos. Como siempre se me olvida poner la basura, así que va una aquí en la cocina y otra así chiquitita en el baño, con el papel higiénico aquí, más toallas y este papel de pared. Para terminar vamos a la terraza, que el apartamento solo tiene una, y en ella pondré este altavoz, una jardinera vertical, este banco por aquí y una bandeja de bebidas. Y con esto habríamos terminado el apartamento de Gurú Tecnológico. Me ha encantado esta zona con las actividades y el estudio, especialmente así por la noche, pues con el portátil, el plumbo, y como lo veo un poquito oscuro, voy a añadirle este neón por detrás. Vamos a ver cuál es la siguiente profesión. Granjero o granjera, vale. Esta no sé si ponerla a pie de calle o en la planta alta. Creo que vamos a hacerlo en la planta de aquí y que voy a cambiar un pelín la distribución. Primero que todo voy a ver qué actividades tiene el pack este y me estoy planteando que, como obviamente estamos en medio de la ciudad y no puedo poner un establo o un gallinero ahí, pues creo que voy a utilizar este puesto de horticultura
aquí al ladito de la casa. Y entonces vamos a pensar que es una persona que trabaja en el campo, pero que luego se muda a su piso aquí en la ciudad para vender lo que ha estado cosechando. Este arco creo que lo pondré aquí y lo voy a utilizar como cabecero de la cama. Y voy a ir poniendo algunas cosas que son muy importantes, así como el árbol este de los pájaros, este sofá de heno por aquí. Y para el salón creo que voy a tirar por esta línea. También me gusta la idea de poner una mecedora así en color crema para que pegue con el sofá. Y detrás esta mesa rústica en la que pondré esto de hacer puntos, por supuesto una chimenea y esta alfombra en este color. Por aquí detrás estoy buscando así algún cuadro que sea pues a lo mejor de la granja o incluso este de las 4 estaciones, que sé que tiene aquí, mira, una granja. Siento que esta casa me está pidiendo una buena moqueta. Y este papel de pared. Como no tenemos tele, voy a poner este reproductor de música vintage así con el toque este azul. Y por aquí va a ir la cocina, para la cual voy a estar utilizando las encimeras del pack de Vida en el Pueblo. Y me apetece hacerla así un poco más grande, con los armarios a juego, y haré una mezcla de los de Vida en el Pueblo con los de el kit campestre. Así estaría quedando la cocina. Ahora le voy a agregar, como siempre, la decoración, y como tengo tantísimo espacio puedo aprovechar y añadir bastantes cosas. Los pastelitos recién horneados y una papelera por aquí. Luego en el centro irá el comedor, y la verdad quería utilizar una mesa grande, pero esta de Vida en el Pueblo tiene un montón de estampados súper bonitos que creo que pueden pegar con la alfombra y el resto de la casa. De esta forma un poquito mejor. Esto se va para el dormitorio sin duda, con estas lámparas antiguas. Y aquí este banco, o bueno, podría quitarlo y poner algo más bajito para no tapar estas ventanas tan lindas, y poner este mueble aquí en la entrada. Unas flores en el centro de la mesa y más plantas por aquí, que estas son unas de mis favoritas de todo el juego. Y así habría quedado la zona común de salón, comedor, cocina. Yo creo que está muy cookie. Tenemos el dormitorio, que más o menos ya tiene algunos objetos. Y para la camita, pues podríamos ponerla desde acampada y conectarla así un poco con el arco, la luz en medio y con esta madera. No sé, me parece que ha quedado súper chula esta parte de aquí. Utilizaré esto de aquí en vez del asiento este, como para poner un cartel en plan que la persona de aquí vende productos de la granja. Y en la entrada de la casa, este barril también anunciándolo. Y esto en verdad creo que son latas de comida, pero vamos a fingir que son productos de cosmética. Y creo que rodaré el espejo a este lado para poder poner un pupitre. Así como la misma madera del espejo, con esta butaca, la máquina de escribir. Y acabo de ver esta alfombra de Urbanitas. En mi vida la había visto. No la voy a usar porque no me pega, pero estaba muy curiosa. Y creo que elijo esta de licántropos. No sé, es que me gusta un montón. No para, no para, no para, no para, no para, no para, no para. Una pluma por aquí, unos libritos antiguos en este lado. Y de pared en el dormitorio voy a poner estuco para que no sea tanto ladrillo, pero tenga ese toque cálido. Y del piso pues igual la moqueta. Y no sé, me ha encantado el dormitorio, me parece súper lindo, aunque un poco minimalista, pero bueno, con el toque rústico de granja. Y bueno, solo nos quedaría hacer el baño. Y pondré esta bañera de Quedamos y tiene un lavamanos a juego. Este retrete me recuerda demasiado a los Sims 2. Un cesto de la ropa aquí, pero que no sea funcional. Estas flores aquí al lado de la bañera. Esto lo haré un poco más pequeño para que la bañera esté bien centrada. Y encima del retrete pondré este armario, el típico de las medicinas que hay en algunos baños. Con este piso, o bueno, mejor así. Y con esto habríamos terminado la casa del granjero o la granjera y me ha gustado un montón. Ahora quedaría hacer la última casa, pero yo voy a hacer una pequeña pausa para desayunar y ya vengo. 20 minutes later. Vamos a girar para la última casa. Y nos sale granjera otra vez, así que giramos de nuevo. Y sale agente secreto. Interesante. Para agente secreto se recomiendan los rasgos de genio, atlético y bueno o malo, dependiendo de si quieres ser un agente diamante o un villano. La diferencia entre el número 10 del agente bueno y el salario del número 10 del agente malo es una pasada. Encima me hace gracia que en la planta de arriba está el político y enfrente puede estar el agente malo.
videojuego y arqueología, que ahora me estoy fijando, y en colores es como que se parecen bastante. Y aquí pasa parecido, que esta es una profesión de tierra y esta es de una del espacio, o sea, qué curioso. Vale, de agente secreto malvado, estoy pensando dos enfoques. O hago a lo mejor esta parte súper discreta, creo que ya sé cuál voy a hacer. Cierro esta parte de aquí para la entrada y de puertas pondré esta, una puerta bloqueada que nadie puede entrar, y de ventana voy a poner esta que parece un espejo, pero en verdad es para que desde dentro se pueda ver quién está entrando a la casa. Le he puesto este suelo así como roto, esta pared blindada con una cámara aquí y esta lámpara fea en la entrada. Así nos garantizamos que si alguna persona por algún motivo sube a la casa, no puede simplemente entrar, sino que está esta zona de protección. Y ahora sí, dentro de la casa ya podemos poner los lujos que queramos, ya que se trata de una profesión con un sueldo inmenso. Y no sé, creo que en verdad tiene más sentido cambiar la disposición del salón para que esté así. Estos sofás son a juego con estos de aquí, creo, pero los pongo porque aparte de que son bastante caros, tienen un rollo así original. Me apetece ponerles una chimenea también con esta mesa. Como tienes que ser bastante atlético, pondré alguna máquina de deporte, como el saco este de boxeo, por ejemplo, con esta toalla aquí al lado y el altavoz por aquí. Moschino tiene una alfombra que también tiene un montón de recolores muy chulos. Y creo que hoy voy a elegir esta y listo. Y creo que voy a cambiar los semimuros, o igual los dejo, pero los pinto de negro. Y como no puedo poner nada por aquí para no bloquear el paso, he agregado esta planta en este lado. Luego en la cocina voy a utilizar este juego de interiorismo porque me pega con la parte de atrás y los bordes del sofá y la planta, y tampoco quiero ponerlo en blanco y negro para que sea diferente a la de este lado, aunque son estilos totalmente distintos, pero bueno, por cambiar un poquito. Y bueno, acabo de hacer esta especie de encimera customizada. Se ve un poco rara aquí, entonces taparé las cosas feas con decoración de toda la vida. Y yo no sé si se escuchan las obras, pero es que de verdad no me lo explico. Como siempre en mi edificio, da igual el día de la semana, da igual la hora, siempre hay alguien haciendo obras. Y me apetece poner mármol en esta casa, lo que no sé si en blanco o en negro. Y no sé, para esta casa me pega bastante una barra de bar, como por ejemplo esta en este tono. Y le puedo agregar estos taburetes, este hueco de aquí el comedor, con estas sillas. Quiero buscar algo para este hueco, ya que tiene una forma un poco extraña, así en negro con el fondo verde para darle un toque distinto. Sin duda el satélite este va a ir en la habitación. Y ahora que estaba buscando decoración para el comedor, recordé que el kit de desorden tiene objetos de deporte, así que los voy a añadir también aquí en la terraza, al igual que ciertas cositas como esto de maquillaje, estas joyas y estas de aquí, ya que los agentes secretos tienen que estar pues haciendo cosas románticas, por lo que se arreglan y pues tendrán también sus lujos y sus joyas si tienen tanto dinero. Y esta lámpara de glamour vintage. En el dormitorio principal pondré esto con el tocador y por aquí maquillaje, las joyas, y en este lado irá un estudio que podría ser este. No pega ni con cola, la verdad, pero es por el trabajo. Esta silla de agente secreto y no sé, igual cambio el tocador de pared para poder separar esta parte de aquí con una de estas vallas de vida ecológica para separar un poco aquí la zona del estudio o de investigación. Este ordenador es del agente secreto también. Por debajo de la camita se van a salir algunos lingotes y este maletín con dinero. Esto de agente secreto es un rayo congelador, este cuadro aquí y algunos archivos aquí. Como rodé la puerta y se quedó este hueco libre, aprovecho y le pongo esto de Moschino y una planta por aquí que no falten. Por último quedaría el baño, que lo voy a hacer súper rápido y ya te enseño el resultado final. Y creo que voy a cambiar la planta esta por esta lámpara, está muy linda. Y este sería el baño. Con esto daría por finalizado el reto. Y bueno, así se vería desde arriba: agente espacial por la rama de villano, político, arqueología, gurú tecnológico, la granja y agente espacial. ¿Cuál ha sido tu apartamento favorito? El mío, estos dos, porque siento que la gama de colores y el estilo es muy yo. Bueno, si te apetece comentarme qué te ha parecido este vídeo, me haría muy feliz leerte en los comentarios. Y como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, sabes que lo aprecio un montón. Te mando un abrazo muy grande donde quiera que estés y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.